Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia, punto de encuentro, un lugar para toda la familia, y nos da mucho gusto poderlos ver aquí, especialmente hoy que es día de resurrección. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida. Y mira, hemos disfrutado de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas a través de los diferentes obras o plays que hemos visto. Cómo Dios ha vencido la muerte y cómo Dios nos da una oportunidad también para limpiar nuestras vestiduras. ¿Cuántas veces hemos tenido, verdad, esas manchas y que a veces no sabemos con qué quitárnoslas? Y yo miraba a los que estaban ahí tratando de quitarse con el quitamanchas y nada, hasta que vino el rey, el príncipe, y dice, les otorgó ese perdón. Y ese es lo que Dios nos da a todos y cada uno de nosotros. Y mira, déjame concluir esta serie que estamos predicando y hemos estado hablando acerca de milagros. ¿Hemos estado hablando acerca de qué? De milagros. ¿Recuerdan? Hemos hablado acerca de milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros en la naturaleza. Hemos hablado acerca de milagros de liberación y de muchas otras cosas, pero hoy estamos ya terminando, y cuando en esas ocasiones que decimos, bueno, ya hablamos de todos los milagros, ¿qué más puede suceder? ¿Sabes? Hay un milagro más que todavía no hemos hablado, y es el milagro de resurrección. ¿El milagro de qué? De resurrección, así es, porque mira, la palabra de Dios nos habla acerca del milagro de resurrección, y el mejor milagro que podemos tener nosotros es el milagro que hemos estado celebrando el día de hoy, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque la muerte no lo pudo detener. ¿Qué pasó con él? La muerte no lo pudo detener. Eso es algo tremendo que debería de darnos gusto a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a través de su muerte dice que él pagó el precio por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por todo lo que hemos cometido, lo que cometiste en el pasado. Y quiero decir, lo que vas a cometer a lo mejor en el futuro, el Señor ya pagó el precio por ello. Eso no significa que estamos abriendo una puerta para que vayas y peques, pero estamos diciendo que el Señor Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, y no fue cualquier precio. Dice que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Dice que lo pagó con su cuerpo, y lo pagó también ¿con qué? Con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Te voy a invitar a que inclines su rostro donde tú estás, y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en este día por la bendición de podernos estar aquí en tu casa, Señor, listos para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios. Hemos estado alabando, adorando tu nombre, Señor, y hemos atestiguado, Señor, lo que tú has hecho, Señor, y cómo tú has resucitado, y nosotros hoy celebramos, Señor, esa resurrección, porque es a través, Señor, de esa resurrección que hoy nosotros podemos tener vida, que hoy, Señor, nosotros podemos tener vida, y no solamente vida, pero vida en abundancia, Dios, porque tú, Señor, pudiste vencer la muerte. Nosotros también podemos vencer cualquier situación, Dios, y gracias porque tú vas a hablar a nuestras vidas, Dios, y yo oro que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que cualquier necesidad que tengamos en este momento, Señor, seas tú quien la supla, quien conteste, Señor, nuestras necesidades, y que podamos poner y depositar nuestra confianza en ti solamente, Señor, sabiendo que tú eres Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, Dios, y que aún aquello que había muerto en nuestras vidas, Señor, puede ser resucitado. Gracias por tu palabra. Úsame a mí, Señor, solamente como un instrumento en tus manos para poder, Señor, comunicar, transmitir lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén y amén. Y sabes, yo estaba leyendo la palabra del Señor, y obviamente siempre hablamos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero como hemos estado hablando acerca de milagros, y yo quería hablarte acerca de los milagros de resurrección, me puse a investigar un poquito acerca de qué es lo que la Biblia nos habla acerca de los milagros de resurrección. Y yo miraba que en la Biblia hay 9 eventos en donde personas fueron resucitadas. Hay 9 eventos registrados que nosotros podemos ver, pasajes diferentes de la Biblia donde personas fueron resucitadas. Seguramente
Hubo más, a lo mejor no lo sabemos, pero hay 9 que están registrados y de los cuales vamos a hablar y vamos a aprender un poquitito acerca de ellos, porque me llamó la atención de qué es lo que sucede cuando pasan esos milagros. Y mira, cada vez que una persona resucita, y lo que miramos en la Biblia es entre los muertos, es que es un milagro, ¿sí o no? Una persona resucitada es un milagro, ¿sí o no? Claro, es un milagro tremendo, ¿no? Ahora, ese milagro lo único que está demostrando es que Dios, que es la fuente de vida, es la que le está dando la oportunidad a esa persona de una vez más tener la oportunidad de vencer la muerte. Y eso es algo que nosotros necesitamos estar conscientes, porque muchas veces a lo mejor no hemos muerto físicamente, pero hay muchas veces que hemos muerto o estamos muertos espiritualmente, emocionalmente o en muchos de nuestros sueños y cosas que nosotros necesitamos y tenemos que volver a la vida. Yo recuerdo había un anuncio que hace muchos años, ustedes saben que yo soy de las personas que me aprendo las cosas así muy rápido, ¿verdad? Todo se me pega. Las cosas buenas y las a veces no tan buenas que salen en la televisión o en la radio, se me pegan mucho los jingles y todo. Y recuerdo que había un anuncio que decía que había un jabón que decía que te volvía a la vida. ¿Alguien sabe cuál jabón es? ¿Verdad? Algunos viejitos como yo aquí también. No es cierto, no. Pero CES, ¿verdad? Decía CES te vuelve a la vida. Por ahí escuché, no dije quién, no vi quién, ¿verdad? Pero decía que CES te volvía a la vida. Y es cierto, ¿no? Si o no, cuando te bañas te sientas así como, bien rico. Yo soy de las personas que, ¿verdad? Peco de eso. Yo me baño 2 o 3 veces al día, en serio. Así como que mi esposa sabe, a veces me dice, Marco, aunque haga frío, haga calor, no, si hace calor más veces, ¿verdad? Pero yo soy de las personas que yo estoy cualquier cosa y me meto a bañar. Me meto a bañar y salgo y ya salgo como nuevo, así como rejuvenecido, despierto, descansado, me relaja un baño y no es de media hora, ni de 1 hora, ni de 2 horas, ¿verdad? Porque yo sé que algunos se bañan así, ¿verdad? Pero un baño rápido, pero me baño rápido y me siento bien. Y mira, muchas veces necesitamos volver a la vida. ¿Por qué? Porque a veces estamos muertos. La palabra del Señor, hay un pasaje donde dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y nosotros necesitamos creer que Dios tiene el poder para darnos vida. Y mira, yo quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 2, versos 23 al 24. Y te lo voy a leer de esta versión de la traducción al lenguaje actual porque me gustó mucho como dice aquí. Dice, desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Dice, ustedes lo ataron. Este era Pedro hablándole al pueblo de Israel. Dice, ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Dice, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. ¿Sabes por qué no tenía ningún poder sobre él? Porque él es el autor de la vida. Porque él era el autor de la vida. Por eso la muerte no pudo detenerlo. Y es por eso que hoy tú y yo estamos aquí celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos que es más allá que una celebración donde nos vestimos bien, donde nos juntamos como familia y comemos, o donde nos regalamos cosas, o donde hacemos tantas diferentes cosas, o la mercadotecnia, ¿verdad? Usa para poder vender más. Pero sabes, recordamos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y vemos cómo el enemigo quiso detenerlo, cómo el enemigo, así como miramos en esta última drama de que quiso vencerlo y pensó cuando estuvo en la tumba que ya lo había derrotado y quizás hizo fiesta y dijo, ya lo vencí, está muerto. Ahí se acabó todo el propósito de Dios para la humanidad. Pero ¿sabes qué dice? Al tercer día Él resucitó. Al tercer día, ¿qué pasó?
Resucitó, Él venció la muerte. Y como estamos hablando acerca de resurrección, déjame hablarte acerca de dos milagros de resurrección que miramos en la Biblia y qué es lo que sucede, y quiero que aprendamos de ellos. En primer lugar, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 17 al 24, porque aquí dice que Elías resucita al hijo de una mujer viuda. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y de la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. En otras palabras, se murió. Di conmigo, se murió. Dice, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y cuando yo estaba leyendo esto, miré un punto, un principio importante, que es Dios quien resucita a los muertos. Número 1, que es Dios quien resucita a los muertos. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó. Dice que esta mujer era una mujer que atendía al profeta cuando venía a esta tierra, a este lugar. Y dice que ella había hecho un aposento ahí para que Elías se quedara, lo atendía cada vez que venía. Tuvo un hijo, Dios la bendijo con un hijo, pero dice que el hijo se enfermó y dice a tal grado que murió. Y cuando él murió, dice que la mujer se sintió devastada. Imagínate una mamá perder a su hijo, y no era un hijo pequeño. Imagínate que era un hijo ya grande con el que se había hecho ilusiones, el que había dicho: un día lo voy a ver que se gradúa, un día lo voy a ver que se casa, un día lo voy a ver que me va a proteger, un día lo voy a ver que va a suceder esto con él. Y de repente fallece. Obviamente la madre está devastada y dice que es como que le quiso reclamar a Dios, ¿no? Y dice que el profeta se sintió mal y dijo: ¿cómo así? ¿Cómo fue que sucedió que aún a esta mujer donde yo vengo está pasando esto? Y oró con Dios y habló con Dios y le dijo: Señor, ¿acaso yo estoy haciendo mal con esta mujer? En vez de bendecirla, en vez de poderla ayudar, en vez de que ella pueda crecer y de que ella pueda ver las bendiciones tuyas, mira que hasta su hijo le has quitado. Y dice que Elías fue tocado y fue donde estaba la mujer. Y dice que agarró al hijo y lo llevó y lo puso en la cama. Y luego mira lo que hizo Elías. Dice que fue y 3 veces se acostó encima de él. 3 veces. ¿Y qué pasó? ¿Resucitó? No resucitó. Entonces después de que se puso 3 veces encima de él, no resucitó. Y dice que hizo eso y después dijo Elías: no pasa nada. Entonces mira el verso 24 porque me llamó la atención y dice: y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová, dice, oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Y qué? Y revivió. Entonces, ¿quién fue el que lo hizo? Jehová. Dios fue el que hizo la resurrección. Ahora nosotros tenemos que entender que el autor de la vida es Dios. Él es el que la da y Él es el que la quita. Nosotros no podemos hacer nada en contra de eso. Nosotros tenemos que entender de que es Dios el que da la vida. Elías trató de hacerlo quizás a su propia fuerza, en su propia manera, pero ¿sabes qué? Él tuvo que entender de que como no funcionó, entonces tuvo que clamar a Dios. Él era un varón de Dios.
Él era un profeta, él sabía qué tenía que hacer y quizás lo hizo, pero cuando vio que no funcionó, dice que entonces clamó ¿a quién? A Dios. Muchas veces en nuestra vida se han muerto sueños, se han muerto relaciones, se ha muerto nuestro deseo, nuestra pasión por buscar a Dios y queremos hacerlo en nuestra propia fuerza a veces. Pero ¿sabes qué es lo que necesitamos hacer? En vez de tratar de hacerlo a nuestra propia fuerza, porque nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, nos vamos a lo mejor a desanimar y no lo vamos a lograr, tenemos que recurrir a Dios, que es el autor de la vida, clamar a Él y decirle: Señor, necesito que una vez más esto puedas revivir en mi vida, que mis sueños, que mi deseo, que mi pasión por ti pueda ser resucitada. Y así como este joven fue resucitado, así también tus sueños pueden resucitados, tu pasión por Dios puede ser resucitada, tu pasión por servir en el ministerio puede ser resucitado. Eso puede venir una vez más a vivir. Tu sueño por cantar, tu sueño por hacer, no sé, lo que tú hayas soñado, que siempre y cuando cumple el propósito de Dios. Pero necesitamos recurrir a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que resucita a los muertos. Nosotros mismos, por nosotros mismos no podemos hacer nada, es Dios quien lo hace. Pero también hay un segundo punto que yo quiero hablarte acerca de otra persona que también fue resucitada. Y el segundo punto que yo quiero decirte es que la resurrección siempre tiene un propósito. ¿La resurrección tiene qué? Un propósito. Y el propósito es que Dios sea glorificado. Ese es el propósito, que Dios sea glorificado. Y mira, vamos a Juan capítulo 11 y voy a leerte solamente unos versículos porque es todo el capítulo donde se relata la resurrección de Lázaro. ¿Alguien sabe de Lázaro? ¿Alguien ha escuchado de Lázaro? Hay hasta canciones de Lázaro, ¿verdad? Y cantos de Lázaro y todo lo de Lázaro. Yo creo que es el más famoso, que después de Jesús, de los resucitados, es el más famoso, Lázaro. ¿Por qué? Porque dice que tenía 4 días de muerto y Jesús lo resucitó. Ahora, la resurrección tiene un propósito, dije aquí, porque dice que Jesús escuchó de que él, su amigo, había muerto. Y dice que él fue a donde estaba su amigo, ¿verdad? De inmediato, ahorita vamos a ver eso. Pero dice que, vamos a ver qué dice Juan 11:4. Dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces aquí lo que yo quiero que tú puedas mirar, lo que tú puedas entender, es de que la resurrección tiene un propósito. En este caso, Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro y sus hermanas eran personas que hospedaban a Jesús, con los cuales él se juntaba constantemente cuando venía a donde ellos vivían, cenaba con ellos. Iba, le invitaban unos tacos, a lo mejor, yo no sé, unas arepas, a lo mejor, algo, yo no sé, un pot roast, así eran americanos, no sé, ¿verdad? Pero ellos iban y convivían con él. Ellos tenían esa confianza de poder sentirse cercanas a Jesús. Y dice que Lázaro se enfermó. Lázaro se enfermó y dice que se puso malo y le mandaron decir a Jesús. Y las hermanas le dijeron: díganle a Jesús. En aquel tiempo obviamente no teníamos las redes sociales, ni tenían email, ni todas esas cosas para mandarle así, decir rápido, ¿verdad? Pero un mensajero fue y llevó para decirle a Jesús que era lo que tenía que decir, de que estaba su hermano enfermo. Y dice que cuando escuchó Jesús, dijo: esta enfermedad, dice, no es ¿para qué? Para muerte. Eso debió haber traído un aliento a lo mejor a las hermanas, ¿no? de Lázaro, y si le dijeron: bueno, esto no va a morir, va a estar bien, no va a haber ningún problema. Pero ¿sabes qué sucedió? Que murió. Entonces tú puedes pensar y decir: ¿cómo que no iba a morir? Y dijo que no era que no era para muerte. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque la resurrección tiene un propósito. Dios, que ve más allá de lo que nosotros podemos ver, Él sabía que era lo que iba a suceder. ¿Tú crees que Dios ve más allá de lo que tú puedes ver? Yo siempre digo esto, ¿verdad? Y yo digo, tú y yo podemos ver el pasado y el presente, ¿sí o no? Lo que pasó, pues ya lo vimos, y el presente pues lo estamos viviendo ahorita. Pero ¿sabes qué? Esta mañana 100% tenemos una idea vaga a lo mejor, pero te digo algo:
Dios sabe exactamente qué es lo que va a pasar mañana contigo y conmigo. Dios sabe qué es lo que va a pasar exactamente en 5 años quizás contigo y conmigo. Y como Él lo sabe, Él prepara todas las cosas para que puedan estar bien y de acuerdo al propósito que Él quiere en tu vida. Y quizás van a pasar situaciones que no vas a entender, pero que al final Dios las va a usar para que su nombre sea glorificado en ti. Entonces es lo que nosotros debemos entender. En este caso dice que Jesús escuchó de lo que Lázaro estaba sucediendo y dijo: esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y te digo algo, a veces tú y yo no entendemos por qué las cosas suceden. Y nos molestamos, incluso a veces le reclamamos a Dios y le decimos: Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué no aquella persona? Mejor otra persona que es más fuerte. ¿O por qué? Y empezamos a querer buscar, no sé, culpables. O queremos empezar a decir a otras personas, pero ¿sabes qué? Dios sabe las cosas. Dios sabe por qué estamos pasando por esas cosas. Y Él quiere que nosotros entendamos que al final todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. ¿Recuerda lo que dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Al final, ¿cuántas veces no hemos sido testigos de a lo mejor algo que nos sucedió y que tú no entendías por qué sucedió, pero al final te dices cuenta que te preveyó, te detuvo de hacer algo que te podía haber causado un accidente, o te podía haber hecho que te metieras a un negocio malo y tú estabas enojado? ¿Y por qué no me aceptaron en esa escuela donde yo quería ir? Y te diste cuenta que si te ibas para allá, pérdida total hubiera sido. O en ese negocio donde yo quería entrar, y te das cuenta de que Dios te está librando de alguna cosa. Entonces tenemos que entender por eso de que Dios al final, Dios tiene un propósito y un plan para todas las cosas. Y lo que Dios quiere hacer es glorificarse en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. En este caso, cuando dice que cuando Lázaro fue resucitado, ¿qué crees que sucedió? Toda la gente empezó a hablar de lo que sucedió. Toda la gente, el pueblo, los judíos, incluso los que no creían, dice que empezaron a creer. ¿Por qué? Por el milagro de resurrección de aquel hombre. Porque dijeron: ya tenía 4 días de muerto. O sea, no es que se había muerto y en 5 minutos, 10 minutos después llegó. Y dijeron: bueno, a lo mejor estaba desmayado. No, ya tenía 4 días. Incluso cuando llegaron donde la tumba, la hermana le dijo: Señor, ya tiene 4 días, ya debe oler. Ya está, el cuerpo ya está echándose a perder, ya no puede salir. Pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Y Él dijo: solamente muevan la piedra. Y Él le llamó: Lázaro, sal fuera. Y dice que Lázaro salió, se levantó. ¿Por qué? Porque el nombre de nuestro Dios iba a ser glorificado. Entonces, cuando tú encuentres una situación como esta, una situación difícil, en vez de reclamarle a Dios, dile: Dios, ¿cuál es el propósito de que está sucediendo esto en mi vida? ¿Cuál es el propósito que necesitas tú hacer para que se mueva algo en mí y que pueda darle la gloria a Dios? A lo mejor el propósito de la situación o de la prueba que estás pasando tú ahorita es porque Dios se quiere mover y Él quiere que seas un testimonio en tu trabajo, para tu familia, en tu comunidad, donde quiera que tú estés. Eso es lo que Dios quiere hacer. No lo entendemos ahorita, pero Dios quiere moverse de esa manera en tu vida. Entonces la resurrección siempre tiene un propósito: que el nombre de nuestro Señor siempre sea glorificado. Y punto número 3, los milagros suceden en el tiempo de Dios. ¿Cuándo suceden? En el tiempo de Dios. No es cuando nosotros queremos, no es cuando nosotros decimos: ya tiene que suceder así, ya inmediatamente. Todos queremos las cosas cuando. Ya. ¿Cuándo lo quieres? Para ayer. O sea, ni siquiera ya, es para ayer, ¿verdad? Ya se tenía que haber hecho ya tenía que estar terminado. No, los milagros suceden en el tiempo de Dios. Y mira, lo que me llamó mucho la atención este pasaje de Juan 11, porque dice que cuando le avisaron a Jesús que su amigo estaba enfermo, Él podía haber dicho: uy, es Lázaro quien está enfermo, vamos a dejar todo, cancelen las citas que tenemos, cancelen todo, porque vamos a Betania donde está Lázaro, porque tenemos que ir, porque está enfermo y tenemos que hacer algo por él. Pero ¿qué dice que Jesús dijo?
Dijo, no, no se preocupen, no es para muerte, ahorita vamos para allá, ahorita lo atendemos. Y dice que se quedó 2 días más donde él estaba. 2 días más, aparte el camino que iban a trabajar, que iban a hacer hasta donde estaba él. Bueno, como me están mirando así, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Juan 11:6. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿Cuántos? Pero que no era su amigo. Qué amigo, ¿verdad? Si esos son mis amigos, ¿para qué quiero esos amigos? Bueno, vamos a ver. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En este caso dice, era una persona cercana a Jesús quien él amaba. Todos podrían haber pensado que dejaría todo y se iría donde Lázaro para hacer algo por él. Sin embargo, ¿qué pasó? Dice que se quedó 2 días más. Y yo sé que a lo mejor tú estás pensando como algunos de los judíos, qué amigo, ¿por qué hizo eso? ¿No le importaba? Debió haberse ido de inmediato. Si era su amigo, si tanto lo amaba, debió haber dejado. Es más, ni siquiera necesitaba ir. Desde ahí hubiera dicho la palabra y hubiera sido sano el amigo. Pero como él ya tenía un propósito, como él ya sabía que era lo que iba a suceder, ya miramos en el punto de atrás, que era que para que el nombre del Señor fuera glorificado. Entonces nosotros tenemos que entender de que en muchas ocasiones, cuando necesitamos un milagro y clamamos a Dios, tenemos que decirle a Dios, Dios, actúa. Cuando tú necesitas, Señor, actuar, nosotros confiamos en que tú vas a hacer el milagro. Pero no podemos presionar a Dios. No podemos decirle, Señor, necesito que lo hagas ya, de inmediato. Porque entonces a lo mejor estamos siendo en contra de su voluntad. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní? Y dice que él sabía que era lo que le iba a pasar. Él sabía que iba a tener que entregar su cuerpo, que iba a ser lacerado, que iba a derramar su sangre, que le iban a poner una corona de espinas, que iban a clavar sus manos, que iban a hacer todo ese sacrificio tan grande. Y él dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que él ya sabía que era lo que iba a pasar. Pero dice que no dijo que se haga mi voluntad. Y muchas veces nosotros le oramos a Dios como pidiéndole que se haga ¿qué? Nuestra voluntad y no la de Él. Yo hago mea culpa. Muchas veces yo le pido a Dios, Señor, haz eso. Y nosotros como que le queremos dar órdenes a Dios. Cuando Dios es Dios y Él es soberano. Y los milagros suceden cuando Él quiere y cuando es su tiempo de Él. Él es así, nuestro Dios es así. Nosotros necesitamos aprender de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y que mira, cuando Él responde en el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto. No cuando tú quieres, sino cuando Dios quiere y sabe que es el momento indicado para poderlo hacer. Entonces los milagros suceden en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros humanamente queremos ayudar a que alguien salga de un proceso en el que Dios está trabajando con una persona. Muchas veces. Y queremos ir y queremos empujarlo y queremos darle una mano. Y estoy hablando de no necesariamente una enfermedad, ni necesariamente de algo en particular. Muchas áreas de nuestra vida. Y nosotros queremos ayudarlo y empujarlo cuando Dios dice, hey, déjamelo ahí, lo estoy pasando por un horno ahí. Como a lo mejor ustedes, algunos de ustedes ahorita está horneando algo ahí en su horno, ¿verdad? Y si lo saca antes de tiempo, ¿cómo va a estar? Duro o crudo, ¿verdad? Y no va a estar bueno. Tiene que dejarlo el tiempo que indicado y necesario para que salga bien. A veces así es Dios con nosotros. Nos pone en el horno de la prueba para procesarnos, para madurarnos, para que nos podamos estar bien maduros espiritualmente, para que podamos crecer. Y nosotros queremos apresurarlo y le voy a subir un poquito más al horno para que prenda y salga más rápido. ¿Se hace más rápido la comida cuando le prendes? No, se quema por fuera, pero por dentro está todavía ¿qué? Crudo. Necesitamos dejarlo el tiempo indicado para que puedas funcionar. Muchas veces así es Dios. Dios trabaja en el tiempo que Él necesita que nosotros estemos pasando por esa prueba. Pero el milagro va a suceder.
El milagro ya está hecho. El milagro ya el Señor lo hizo y Él lo tiene determinado. Simple y sencillamente necesitas esperar en el tiempo de Dios. ¿En qué? En el tiempo de Dios. No es en el tiempo que yo quiero, es en el tiempo de nuestro Dios. Entonces hemos aprendido tres cosas. Lo primero es Dios quien resucita a los muertos. El segundo es que todas las resurrecciones o los milagros tienen un propósito. ¿Qué? Que Dios sea glorificado. Y número tres, que los milagros suceden en el tiempo de Dios. Y déjame terminar con la resurrección o el milagro de resurrección más grande que todos conocemos. Y ese es el milagro de resurrección en la misma persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como dijimos, el enemigo quiso decir que lo había vencido, que ya no podía más y que lo quiso poner en una tumba y lo quiso dejar ahí sepultado. Pero ¿sabes qué? La muerte no pudo detenerlo. Y a mí me llama mucho la atención Isaías capítulo 53, versos 3 al 6. Si me puedes ayudar, Junior, para ponerlo. Isaías 53, 3 al 6, porque no quiero decirlo mal, porque dice la Biblia que él fue un varón experimentado en todo. Y mira, dice Isaías 53, 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado ¿qué? En quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es Jesucristo. Ese es el varón en quien Dios puso todo el pecado del mundo. Ese es el varón en el que cuando estaba ahí crucificado en la cruz del Calvario tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no era que el Padre necesariamente lo había abandonado, pero es que en ese momento todo el pecado del mundo estaba sobre él, y por eso no podía haber una relación entre el Padre y él. ¿Por qué? Porque estaba llevando el pecado de todos y cada uno de nosotros, y estaba llevando y pagando el precio por él. Y tuvo que ir hasta la misma muerte y morir por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, esa vida que hoy tenemos. Ahora, fue y murió, pero dice que también resucitó. Nosotros tenemos que entender de que Él cumplió la promesa que Él dijo. Porque Él dijo: yo puedo ir, dice, derribar ese templo y en 3 días resucitar, levantarlo una vez más. Él no estaba hablando del templo de Jerusalén, estaba hablando de su propia cuerpo, de su propia vida. Los judíos le decían: ¿cómo así si nuestros padres duraron 46 años para edificar ese templo y tú dices que en 3 días lo puedes levantar una vez más? Él estaba refiriéndose ¿a qué? A su propio cuerpo. Y él dijo: saben, yo lo puedo levantar en 3 días, porque era todo lo que significaba, era todo lo que necesitaba. Y dice que la promesa se cumplió cuando él de aquella piedras rodó, y dice que se levantó. Y nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo resucitó. La muerte no lo pudo detener. Déjame te recuerdo algo: tú y yo no servimos a un Dios muerto. Él ya no está en una cruz, Él ya no está crucificado, Él ya no está en una tumba sepultado. Él venció la muerte, y por eso ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Ese es el Cristo Jesús que resucitó de los muertos. La muerte no pudo detenerlo, y hoy tú y yo tenemos vida. Hoy tú y yo, a través de esa muerte y de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos salvación. Y quizás tú puedas decir: pastor, yo no he recibido muchos milagros, o quizás no he recibido ningún milagro. Hoy tú puedes tener el milagro de salvación. Hoy tú puedes recibir el milagro de resurrección. Hoy tú puedes recibir un milagro en cualquier área de tu vida. Si a lo mejor hay áreas en tu vida que están muertas, que tú dices: yo ya lo perdí, lo olvidé, ya lo di por muerto, lo enterré, es más, está ahí, ya no más voy a sacarlo. ¿Sabes? Si es algo que Dios
te dio, Él lo puede resucitar para que tú puedas volver una vez más a tener la vida en Cristo Jesús. Pero necesitamos tener esa convicción de decir: yo creo que mi Señor Jesucristo resucitó. Y cuando nosotros hacemos eso, vas a poder ver la mano de Dios moverse en tu vida. Así es de que hoy yo te voy a decir algo y te voy a pedir que te pongas de pie, porque mira, si la muerte no pudo tener a nuestro Señor Jesucristo, Él también nos da la promesa de que Él ha resucitado y que Él, como su resurrección, nos dio vida y nos dio vida eterna. Ese es el milagro más grande que nosotros podemos recibir, el milagro de salvación. Y yo quiero que todos aquí como están cierren sus ojos, por favor. Porque hoy, si tú a lo mejor no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, quizás hoy es el día en el cual tú vas a poder aceptarlo a Él y poderle decir: Señor, yo te invito a que tú vengas a mi vida. Yo necesito, Señor, invitarte a que seas tú el Señor en mi corazón. Y te pido que cierres tus ojos, porque quizás no quiero que nadie se distraiga. Yo quiero que todas las personas estén atentas a orar. Vamos a orar por ti. Si tú eres esa persona que no tienes a Jesucristo en tu corazón, nunca lo has invitado, hoy es un buen día para hacerlo y decirle: Señor, yo te necesito en mi corazón. Y si eres esa persona, levanta tu mano y nosotros solamente vamos a orar por ti y vamos a pedirle al Señor que Él venga a tu corazón, que Él pueda venir a tu corazón y que pueda hacer la obra y que pueda venir y que pueda resucitar a ti y en todas tus áreas de tu vida, que Él pueda venir y pueda hacerlo en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Vamos a orar. Y si estás ahí, vamos a orar. Tomamos esta oración y vamos a repetirlo todos juntos para apoyar. Dice la palabra del Señor. Vamos a orar todos juntos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he fallado, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario hoy me trae salvación. Y hoy, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y te pido que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por aceptarme y por ser tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Y déjame orar. Padre, en este momento estamos delante de ti, Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, hemos podido ver cómo tú te mueves y manifiestas, Señor, en nuestras vidas. Porque nosotros sabemos, Señor, que tenemos un Dios que está vivo, un Dios, Señor, que no está muerto, un Dios, Señor, que podemos ver tu mano poderosa moviéndose de una manera especial, haciendo milagros en nuestras vidas, Dios. Y Señor, el milagro más grande que podemos experimentar es el milagro de la salvación. Gracias, Dios, porque la muerte no pudo detenerte, porque tú pudiste vencer a la muerte, Señor. Y así como venciste a la muerte, puedes vencer cualquier cosa, Dios. Y nosotros, como tus hijos, solamente queremos decirte gracias, Dios, por tus bendiciones. Y así como un rey una vez se pudo decir y poner de pie y decir: las señales y prodigios que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las declare también, Señor. Hoy nosotros como iglesia, Punto de Encuentro, Señor, nos paramos delante de las personas de nuestra comunidad, de nuestra familia, y proclamamos tu nombre en alto. Y proclamamos, Señor, los milagros y prodigios que tú has hecho con cada uno de nosotros, Dios. Y gracias porque hasta el día de hoy, Señor, hemos podido ver tu mano poderosa moverse de una manera especial, porque podemos ver, Señor, cómo tú has cumplido, Señor, cada promesa que has hablado en nuestras vidas, Señor. Y declaramos, Señor, que los milagros que hemos estado clamando, que hemos estado orando, Señor, han sido contestados, y hemos podido ver tu mano poderosa moverse de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias por ese sacrificio hermoso que tú hiciste en la cruz del Calvario, Dios. Y como iglesia también, Señor, hoy
Queremos recordar ese sacrificio que tú dices en la cruz del Calvario y participar de la cena del Señor, Dios. Queremos también como familia, Señor, recordar que tu cuerpo fue puesto, Señor, en esa cruz, que tú puestos los clavos, Señor, en tus manos, que tu sangre, Señor, fue derramada y que también, Señor, nosotros podemos recordar que un día vuelves por nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque vamos a hacer, Señor, tu palabra, Señor, y vamos a poder recordar esto, Señor Jesucristo.